Saludos a todos, mi nombre es Kevin Rodríguez y bienvenidos a mi canal de YouTube Archikep, y en esta oportunidad te enseñaré a cómo iluminar una escena tipo estudio. Así que comencemos y quédate hasta el final, ya que tenemos una escena totalmente gratuita acá en la descripción del video. Muy bien, ya estamos en esta escena. Fíjense que es una escena muy sencilla y muy básica. Esta escena la van a tener acá. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una bitrate light para simular nuestras ventanas, ¿ok? Esto recuerden que es una escena de pruebas, una escena tipo estudio más look dev. Ok, vamos a utilizar como fuente principal o como key light una bitrate light que va a simular nuestras ventanas. Para eso seleccionamos en esta barra. Si no tienen la barra aquí, van a darle a la pestaña Create en el bombillito que está acá y le dan a Bitrate, ¿ok? Seleccionan Bitrate, Bitrate Light, y ahora presionando clic acá, si yo presiono F3 puedo ver la Bitrate Light, ¿ok? Voy a simular una ventana de 4×2, ¿ok? Ahora yo le voy a dar clic a Rotate, R. Yo voy a mover esto. Si no tienen los puntos de precisión, lo van a activar acá en el Snap. Lo mueven, le dan 90, ¿ok? F3 para desactivar el modo wireframe. Entonces esto yo lo voy a subir en el eje Z. ¿Ok? Voy a rotar, voy a moverme. Y yo voy a simular que esto es una bitrate. Muy bien, ya tenemos nuestra fuente de luz principal que va a simular una ventana. Y ahora esto en modo de unidades por defecto lo tiene en modo default. Vamos a hacer una prueba a ver cómo está quedando esto. Presiono el Virtual Frame Buffer, le doy a modo IPR y puedo ver lo que está sucediendo ahora. Pueden ver que tenemos una luz principal. Ok, entonces quizás se ve un poco oscuro, se ve un poco... no tiene mucha iluminación. Lo que voy a hacer es voy a intensificar esto. Voy a colocarle 10 por ejemplo. Tiene demasiado. Ok, acá en temperatura de color también veo que tiene una temperatura de color. Esto por defecto está en 6000. Modo color lo dejan así tal cual. Ok, pueden ver que ya ahí estoy viendo una fuente de iluminación. Si yo voy aumentando, por ejemplo, en el modo default está multiplicador en 1, que va a ser la intensidad. Yo le voy a colocar 10, por ejemplo. Quizás es demasiado, voy a colocarle 8. O vamos a ver... 7, 5, ok, 4. Muy bien, si yo acerco esta fuente de luz, fíjense que las sombras se empiezan a suavizar un poco. Simplemente lo que voy a hacer es disminuir el multiplicador a 1 o a 2. Y fíjense que ya yo ahí tengo iluminación. Otra cosa que podemos hacer es que fíjense que si yo cambio el tamaño de esto, la intensidad va a disminuir, obviamente porque estoy teniendo menor cantidad de fotones, porque la luminaria está cambiando de tamaño. Si yo cambio el modo de unidades en modo de default a modo de Radiance Power, por más que yo modifique el tamaño, no me va a afectar, o sea, la intensidad va a ser la misma. Lo único que va a cambiar son las sombras. Y obviamente las sombras, si yo las coloco, esta fuente de luz, es como cuando colocan el sol. Cada vez que el sol se va haciendo más pequeño, las sombras empiezan a ser más duras. En este caso yo no quiero tener sombras muy duras, quiero tener sombras más suaves. Bueno, le voy a colocar un tamaño acá en el LED. Vamos a colocarle 4, por ejemplo. No, 3. Y en este otro parámetro vamos a colocarle 2. Entonces fíjense que por más que cambie el tamaño, no me va a modificar la intensidad o las contribuciones en cuanto a la intensidad. La intensidad viene siendo la misma, ¿ok? Entonces ya tenemos una fuente de luz que va a simular nuestra ventana. Quizás vamos a colocarle 1, así, y esto lo voy a llevar acá. Ya tenemos esta luz principal que simula nuestra ventana. Y si yo alejo esto un poco, vamos a alejarlo un poco así. Otra cosa que podemos hacer es agregarle una cierta direccionalidad a esta sombra para simular para simular nuestras paredes, ¿ok? Porque aquí la luz está a 180 grados. Entonces vamos a simular grosor en nuestras paredes con la direccionalidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá en este parámetro o en esta pestañita que está acá,
que dice Rectangle Display. Vamos a darle a... Sí, por ejemplo, si yo selecciono en el preview, vamos a ver la previsualización. Si yo lo selecciono, fíjense que por defecto él tiene esto, o sea, todo esto, es decir, todo lo que está acá, la apertura de esta luminaria va a ser de 180 grados. A medida que yo voy aumentando este valor, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y obviamente la intensidad va a aumentar porque estoy cerrando. Es como una softbox tipo estudio, ¿ok? A medida que yo voy cerrando, se va intensificando la iluminación y podemos ver que si yo lo llevo a 1, ya prácticamente voy a tener como un láser en cuanto a la iluminación, pero esto no es lo que estamos buscando. Casi siempre yo utilizo una direccionalidad como de 0,5 o 0,6. Entonces esto nos va a simular las paredes, el grosor de nuestras paredes. Fíjense que ya se está viendo mucho mejor la iluminación. Otra cosa que podemos hacer también es... si podemos bajarle un poquito, vamos a colocarle 7. Recuerden que el de... No se vayan a confundir con el multiplicador porque esto varía, ¿no? Dependiendo de las unidades, dependiendo de la escena. No es que en todas las escenas yo voy a colocar un multiplicador de 7, un multiplicador de X multiplicador. Y si yo utilizo otro valor, por ejemplo, lúmenes, que ya es una forma de hacerlo más físicamente correcto, pero aquí lo estamos haciendo de una manera un poco más artística, más visual, también nos puede servir. Pero en este caso estamos utilizando Radiance Power. Fíjense que ya me gusta cómo está quedando la iluminación. Vamos a colocar otra ventana. Para eso vamos a presionar Shift. Movemos este portal o este light y lo voy a utilizar como modo instancia. Ya que cuando modifique el primero o se me van a modificar ambos simultáneamente en cuanto a los parámetros. Y fíjense que ya la iluminación se empieza a ver un poco más interesante. Ahora fíjense que las sombras no se ven tan duras y se empieza a ver muy muy chévere. El multiplicador podemos bajarle a 6. Vamos a ver qué tal. Sí, 6 me gusta. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que esta escena ya tiene tone mapping. Si no saben qué es tone mapping, acá en la esquina del video les voy a dejar un video tutorial para que puedan aprender a cómo agregar tone mapping en cada una de sus producciones o sus escenas. Muy bien, ya tenemos estas dos luminarias. Lo que podemos hacer es agregar otra de este lado como una luz de relleno. Fíjense que la podemos agregar de este lado para darle ciertos especulares de este lado, porque quizás aquí no tenemos tantos especulares. Para eso lo que voy a hacer es mover esta luminaria, la muevo hasta acá, voy a presionar Shift y con este eje, Shift presionado, lo voy a clonar en modo copy, en modo copiar. Le doy a OK y ahora voy a girar esta luz, ¿ok? Si es caso la puedo llevar algo así, en este sentido, que quede un poco inclinada, ¿ok? Vamos a ver el resultado. Y como esto se trata de una luz de relleno, o sea, la luz principal van a ser estas dos y esta va a ser una luz de relleno simplemente para darle un poco de punch de este lado, vamos a disminuir el multiplicador. Fíjense que acá lo tenemos en 6. Si los dejamos así, fíjense que se nos va a quemar un poco la escena. Ok, lo que vamos a hacer ahora es disminuir un poco esto. Vamos a llevarlo a 1. Simplemente para tener una luz de relleno. Vamos a colocarle 1, 1. Vamos a desactivar de momento estas otras para ver cómo está iluminando esta luz de relleno. Podemos colocarle 1, 2, 3. Y vamos a girar un poco esto. Vamos a ver algo así. Quiero que se resalte un poco estos especulares que están acá. Ok, estos que están aquí. Vamos a ver un poco esto así. Y bueno, ahí ya lo tenemos un poco. Recuerden que esto es una luz de relleno. La luz principal son estas dos ventanas. Y ahora sí vamos a activar a ver cómo está quedando esto. Y fíjense que ya se ve mucho más interesante. Si yo le doy un render región, podemos ver que acá, si yo activo esta luminaria o la desactivo, fíjense que vamos a tener un cambio ahí en cuanto a los especulares.
No sé si se logra ver. No se ve tan oscura esa área. Y resaltamos también esta parte que está acá. Y bueno, ya ahí tenemos un resultado bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer es colocar una iluminación. Recuerden que esto es como unas lámparas tipo DOPS. O DOPS, tipo punto, también que se ve como un retroiluminado acá o se mancha un poco la pared. Eso también lo podemos hacer como con una V-Ray Dislike, ¿ok? Acá vamos a pestaña Create, vamos a V-Ray Light y lo vamos a dar en modo Auto Grid y seleccionamos ese círculo, perdón. Muy bien, lo que podemos hacer es colocarla acá en el piso, clic, soltamos, botón derecho, movemos esto hacia arriba. Y este lo cambiamos a modo Disk. Aquí en modo, en Type o en tipo, utilizamos Disk. ¿Okay? Y esto lo vamos a girar. Utilizando los Snap o los puntos de precisión, los giramos a 90 grados. Esto, el radio obviamente lo cambiamos. Si es caso lo colocamos más pequeño, algo así. Y vamos a ver que se va... que quede por allí detrás, ¿ok? No sé si va a quedar un poco bien, vamos a dejarlo esto acá, no sé la intensidad, vamos a dejar una intensidad X. Y fíjense que ya ahí se está viendo ese dots o ese punto ahí. Aquí estoy utilizando modo Radiance, por ejemplo, vamos a colocarle 1. Y bueno, se ve bastante chévere con 1, vamos a colocarle 2. Y acá en la temperatura de color en modo, vamos a utilizar temperatura de color y vamos a utilizar a 4800 Kelvin. A ver, para que se vea un poco más amarillenta, vamos a colocarle 4000. Y bueno, se empieza a ver ese dots o ese punto allí. Se ve bastante interesante. Recuerden que la direccionalidad que tiene esta luminaria tiene una direccionalidad de 0,5. Y fíjense que si yo le doy Always, pueden ver la direccionalidad. Entonces si yo en este target yo le coloco 1 para que no me molesten tanto. Fíjense que ya ahí estoy viendo ese dots o ese punto bastante interesante. Fíjense que lo iluminamos de una manera muy rápida y sencilla. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden dejar acá en la descripción del video. Recuerden también que toda esta escena la pueden obtener de manera gratuita en la descripción del video para que ustedes puedan practicar. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.